Vamos a hablar de el dinero que nos ha dado Europa, 140.000 millones. El argumentario de Moncloa es que, bueno, casi prácticamente es que nos lo han dado por la cara, eh, que no hay que, va a haber que pagarlo muy lejos, que esto le va a salir gratis a los españoles. Bueno, que siga la fiesta, ese vendría a ser más o menos la idea. Pero tenemos que ir a la letra pequeña. Nadie regala nada en Europa y si eso alguien lo sabe, es Mario Garcés, que es diputado del Partido Popular, portavoz adjunto de ese grupo. Mario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo estáis viendo del Partido Popular la euforia que hay en el gobierno con esos 140.000 millones que no es que España no los necesite, España los necesita. El tema es que no se le está diciendo a la gente el coste que eso va a tener. El argumentario de la coalición social comunista es, esto no es como cuando estaba el malo malísimo de Mariano Rajoy, esto no es un rescate, no nos van a pedir recortes, vamos, que eh, unas reformitas y a correr. Pues no es así. A la solidaridad europea se podía recurrir de dos maneras, a través de la responsabilidad y a través de la irresponsabilidad. En cualquier caso, lo que ha hecho Pedro Sánchez siempre es aferrarse al concepto de la irresponsabilidad. Él ha concebido, igual que Pablo Iglesias, que hoy aplaudía fervientemente en el Congreso de los Diputados, también estas medidas se han ahorrado a un concepto de Europa como una especie de gran acreedor, de gran hacedor, que de manera gratuita iba a conceder fondos. Y eso, lamentablemente, para ellos no va a ser así. Y no va a ser así porque cualquier transferencia de recursos por parte de la Unión Europea era evidente que iba a estar sujeta a algunas condiciones. Esas condiciones podían ser modulables, podían ser variables. Y ahora quiero explicar cuáles son, porque efectivamente este dinero no es gratuito, como no podía ser de otra manera. Esos 140.000 millones es un conjunto que se divide más o menos por partidas iguales, para que nos entienda todo el mundo, entre créditos, por lo tanto los créditos ya son reembolsables, evidentemente, y a través de subsidios o transferencias directas. Pero en ambos casos se exige una doble condición desde el punto de vista macro y microeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, se exige a cada Estado miembro que mantenga una agenda de reformas creíbles y practicables. Y desde el punto de vista micro, se exige que haya proyectos, ya sea en mano pública o en mano privada, que sean suficientes y adecuados para absorber esa financiación comunitaria. Por lo tanto, no se trata de una donación, ni se trata de una entrega de parte, sino que se trata, como digo, de una entrega sujeta a una contraprestación. Es más, si cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea incumpliera esas condiciones, se pondría en marcha lo que se ha denominado el freno de emergencia, y es que automáticamente se podrían suspender las ayudas e incluso imponer sanciones a los Estados incumplidores. Por consiguiente, insisto, a la hora de acercarse a la generosidad, a la solidaridad comunitaria europea, había dos posiciones. Está claro cuál escogió Sánchez, que era la irresponsabilidad, la incredulidad, la indolencia, la imagen sin papeles, con los brazos cruzados en las reuniones de Bruselas, pasará a la historia. No lo hemos visto con un solo papel durante toda esta negociación y evidentemente había otra forma diferente, que es desde la responsabilidad. Europa se construye siempre desde el rigor y la responsabilidad. Que no se olvide nadie, porque desde luego, por mucha vocación europeísta que tenga, no conocerá Europa. Precisamente es una de las cosas que le ha criticado Pablo Casado, la imagen que ha dado Sánchez en Europa cuando ha sido, él dijo, el convidado de piedra con ese curioso método de la escucha pasiva. Llama mucho la atención. Iba como de oyente, como si no tuviera nada que decir. Él lo que quería era coger el chequecito y salir corriendo, ¿no? Era una especie de oyente sin mascarilla que le había tocado el euromillón. O sea, es una forma realmente extraña y extravagante de negociar financiación comunitaria. Yo he tenido ocasión de negociar con otros presidentes del Partido Popular, y os aseguro que las negociaciones son trabadas, duras, multilaterales, necesitan un empeño global, es decir, requieren muchas horas y muchas reuniones bilaterales, y nunca había visto una postura similar en un presidente del gobierno. Ya era indolente Zapatero, pero desde luego ha traspasado todas las fronteras posibles Sánchez. La diferencia es que Sánchez sabe idiomas y Zapatero no sabía idiomas, lo cual a lo mejor le venía bien para un lenguaje coloquial, una conversación primaria en el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Es muy importante, sobre todo, que se olviden los españoles de que esto es gratuito.
es que no es gratuito. Y la imagen esa frívola, banal, absolutamente insustancial que ha dado Sánchez al volver de Bruselas demuestra que su política es verdadera frugalidad. Tanto que se habla de estados frugales, la política de Sánchez es frugalidad. Es puro efectismo, es trampantojo, es impostura. El problema es que esto tiene un coste importante para los españoles. Si hubiera que resumir todo esto, yo diría que ha sido, y lo es, un acierto histórico de Europa. Por lo tanto, sale ganando España en la medida que forma parte de Europa, pero sale perdiendo Sánchez e Iglesias. ¿Y por qué salen perdiendo los dos? Porque la Unión Europea les va a exigir un programa de reformas. Y estoy convencido que en ese programa de reformas no cabe la derogación de la reforma laboral. Al contrario, habrá que reforzar la flexiseguridad laboral y, desde luego, habrá que acudir a la Unión Europea con una consolidación fiscal, o lo que es lo mismo, con unas cuentas públicas, un mix de ingresos y gastos públicos razonable y creíble. Nos podemos fiar, Mario, porque la sensación que uno tiene es que apenas les empiece a llegar el dinero, pues empezarán con lo de siempre, ¿no? En chiringuitos feministas, vamos a hacer dinero para los separatistas catalanes que ya están pidiendo 30.000 millones. Sus socios siniestros de gobierno lo que tienen es, van a pedir qué hay de lo mío y ahí realmente hay esperanza de que Europa ponga el freno. Me ha sorprendido que algunos titulares de periódicos ya, fundamentalmente en algunos territorios españoles, hayan puesto el énfasis en el reparto ya. O sea, no han llegado todavía los fondos, que llegarán dentro de un año natural, y ahora vamos a hablar de eso también, para que nadie piense que esto viene inmediatamente, porque hay que establecer un sistema de gobernanza comunitario más un sistema de gobernanza interno español, que como todos conocemos es extremadamente complejo, habida cuenta de la naturaleza territorial de España, y desde luego van a empezar las tensiones, y donde va a jugar mucho los pactos internos que tiene Sánchez con sus socios de investidura, o mejor dicho, de moción de censura y de investidura. Sí. En este caso concreto, por supuesto que va a haber tensiones, las clásicas tensiones fracturadoras de España, que van a querer acopiar muchos más recursos. Aquí quiero dejar claro algunos datos que no está diciendo Sánchez, ni la ministra de Hacienda, ni la ministra de Asuntos Exteriores. En primer lugar, los fondos no van a llegar en el 2020. Este año no llega nada, ni aquí ni a ningún otro país. ¿Por qué digo esto? Porque el déficit español del 2020 va a alcanzar los 135.000 millones de euros en el mejor de los escenarios. Por lo tanto, no va a haber financiación comunitaria que cubra el déficit del año 2020. Pero si consideramos cuál va a ser el decalaje temporal del reparto en los próximos 3 años, el 70% debería llegar entre el 2021 y el 2022. En un reparto lineal, en el 2021 llegarían en torno a 25.000 millones de euros. Suponiendo que va a haber un déficit público en torno a 90.000 millones, faltarían todavía 65.000 millones de euros para cubrir el desequilibrio presupuestario del año que viene. Lo bueno es que la Unión Europea solo va a dar los fondos si se presentan proyectos razonables. Proyectos vinculados, y en eso estamos de acuerdo el Partido Popular, a la agenda digital, a la transformación, evidentemente, de lo que es la agenda verde, todo alineado a los objetivos del milenio. Nosotros no tenemos ningún problema en asimilarlo, pero también, y es lo que hemos insistido en la Comisión de Reconstrucción, y nos lo compró finalmente el Partido Socialista, a la consolidación fiscal y a la reducción de la deuda pública. No hay país fuerte que no se base en la disciplina fiscal. Y voy a poner un ejemplo para que me entienda todo el mundo. Pedro Sánchez es, imagínense que en un momento determinado la señora Cela, que es amiga de que los niños no sean de sus padres, decide dar un aprobado general a todos los niños de este país. Aquí habrá 2 tipos de padres, el padre responsable y el padre irresponsable. El padre irresponsable dirá, muy bien, ya tiene el aprobado mi hijo, sigamos a otro curso. El padre responsable, aunque le hayan dado el aprobado, insistirá en que su hijo aprenda, para que tenga los conocimientos adecuados. Pues aquí lo mismo, la diferencia entre Sánchez y Casado es que Casado quiere hacer los deberes por rigor, por credibilidad y por responsabilidad, mientras que Pedro Sánchez es un irresponsable que se presenta, insisto, ante la Unión Europea como si fuera una especie de acreedor necesario buscando a un gran hacedor solidario que es Europa. La única disciplina fiscal que conoce la izquierda suele ser la subida de impuestos. Esa la conoce muy bien y es la que padecemos los ciudadanos.
¿Cuál puede ser el efecto más inmediato que vamos a ver, teniendo en cuenta precisamente que el PIB se va a desplomar un 10%, el déficit se va a disparar un 15%, la deuda pública va a ascender a más del 120% del PIB? Son unas cifras que dan pánico. Pues precisamente en ese sentido el Partido Socialista Obrero Español y desde luego sus aliados lo que no pretenden es reducir el gasto público. Ya hay un conjunto de gasto público improductivo e ineficiente. No lo digo yo, lo dice el ministro Escrivá, que seguramente la conversión del hereje ahora ya no se debe acordar de lo que decía el presidente de la AIREF. Cuando estaba en la AIREF, correcto. Efectivamente, cuando estaba en la AIREF llegó a reconocer que había un gasto improductivo en materia de subvenciones y ayudas públicas en torno a 17.000 millones de euros. Pónganse a trabajar en reducir, suprimir, eliminar o por lo menos diezmar esos 17.000 millones de euros. Pero a ellos no les gusta reducir el gasto público, porque con el gasto público ellos colectivizan, clientelizan sociedad, un grupo de sociedad con el objetivo de tener rehén o cautivo un grupo de voto. Esto es así y ha sido habitual en el socialismo y el comunismo en todas las etapas de los últimos 100 años. ¿Qué es lo que hacen entonces para cubrir ese equilibrio? Subir los impuestos. Hasta ahora, lo único que han hecho, y estamos tramitándolo, y soy el ponente del Partido Popular en las dos leyes, han introducido dos figuras, la tasa Tobin y la tasa Google. Ellos pretenden que esto tenga un efecto recaudatorio en torno a 2.500 millones de euros, no va a llegar ni a 700 millones, como se verá muy rápidamente. Ellos piensan además que los sujetos pasivos se quedan estancos, que no se mueven. Las sociedades son globales, la economía es global y evidentemente los ciudadanos y las empresas votan con los pies y no podemos evitarlo. Y no voy a entrar en el discurso de quién es patriota y quién es antipatriota fiscal, porque es un discurso muy curioso viniendo de algunas personas de la izquierda de este país. Y lo que van a hacer, inevitablemente, porque lo vienen amenazando, y lo harán un día sin previo aviso, porque hasta ahora Montero ha callado sistemáticamente, es subir todos los impuestos. Evidentemente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo subirán. Y no lo subirán solo para las rentas altas. La última vez que se subió el IRPF para las rentas altas, se aspiraba a obtener una recaudación de 700 millones de euros y se obtuvo solamente una recaudación de 7 millones de euros. Donde se obtiene la mayor factura fiscal es en la clase media española. El problema, que es donde van realmente a meter la herida, donde van a meter el bisturí. ¿Cuál es el problema? Que han descremado tanto la clase media, que debe ser clase media, incluso el que cobra entre 20.000 y 30.000 euros al año. Y si no, tiempo al tiempo, porque la subida será masiva. Veremos, aprovecharán un momento para hacerlo y cuando no nos demos cuenta, seguramente con la próxima ley de presupuestos, veremos una subida fiscal masiva en todos los tramos de renta. La última, quería preguntarle rápidamente qué le había parecido la última de Producciones Iván Redondo, con Pedro Sánchez entrando en la Moncloa siendo aplaudido por su equipo, y donde vemos algunos detalles, como Irene Montero sin mascarilla, lo cual nos tranquiliza mucho, y Pablo Iglesias aplaudiendo como un edecán. Es una imagen bastante curiosa. Parece que de momento a Pablo Iglesias lo va a tener bien atado, ¿no? Claro, hay un fenómeno, Luis, que se está produciendo ahora, y es que con la pérdida de peso político y sociológico que está teniendo Podemos, la única manera de que Iglesias e Irene Montero se mantengan en el machito del poder es ataladrarse ahora mismo a Moncloa. Vamos a ver un proceso de asimilación. Ya vamos a ver cómo los postulados comunistas seguramente se van a rebajar a favor de cierto pragmatismo de sillón vacío, mejor dicho, de sillón presidencial o de sillón ministerial. Esto es evidente. Va a primar la cartera ministerial en Iglesias frente a los pantalones vaqueros de aquel día que se presentó en el primer Consejo de Ministros. No tengo ninguna duda, porque es así, porque es un superviviente, se ha convertido en un monstruo de la política. Dicho eso, a mí la concepción de la política en todos los partidos políticos, insisto, en todos, no dejo a ninguno fuera, basada en el narcisismo, me parece una verdadera vuelta atrás en el tiempo. Quizá porque yo voy cumpliendo años, porque me baso más en un modelo convencional de política, de trabajo, de hechos, de ideología. A mí la política narcisista y efectista de vídeos completamente preparados, planificados para consumo directo, me parece realmente irrisorio y que desde luego condena a cualquier sociedad fuerte a lo peor, es decir, a la insustancialidad. Vamos a dejarlo aquí. Mario Garcés, diputado del Partido Popular, gracias por tener la amabilidad de atendernos en un día complicado, de gente complicada. Bueno, muchísimas gracias. Nunca es complicado para vosotros, lo sabéis.